Claro que sí, muchísimas gracias. Pues bueno, el tema del COVID-19 sin duda alguna ha llegado a movilizar nuestra sociedad, al mundo entero por completo, en una situación generacional que difícilmente nosotros habíamos tenido oportunidad de vivir y de experimentar. Debemos hacer un poquito el recuento, vamos haciendo cuentas ustedes en casa, quienes nos estén monitoreando en esta red social de Facebook. Bueno, primeramente decir que el 31 de diciembre se estaba lanzando esta noticia a nivel internacional donde se hablaba precisamente de que China había detectado estos casos donde había un conglomerado precisamente de casos de neumonía en la ciudad. Y bueno, más adelante, en una progresión de tiempos y de fechas, pues se habló precisamente de la existencia del COVID-19. Estamos hablando que el 31 de diciembre se estaba anunciando precisamente esta situación en China. Posteriormente, cuando llega el COVID-19 y se detecta el primer caso aquí en México, según información, estadística y datos que nos presentan, pues el 28 de febrero del 2020 ya estaba llegando aquí a México y precisamente el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud en México, el 23 de marzo estaba anunciando esta Jornada Nacional de la Sana Distancia. Entonces, aquí viene todo un movimiento, porque entonces viene la situación donde existe ya la toma de decisiones a nivel nacional para ver de qué manera íbamos a poder combatir esta y erradicar esta pandemia, situaciones que incluso los mismos médicos y el mismo sector salud pues estaba manifestando que no tenían información al respecto y toda esta inquietud a nivel mundial, cómo estábamos siguiendo simultáneamente lo que sucedía en los países europeos y bueno, en todos los demás lugares, las muertes y demás, ¿no? Entonces, Hugo López-Gatell está manifestando que el 23 de marzo del 2020 pues se inicia con esta jornada de la sana distancia y entonces se inicia con una implementación del cierre de comercios, de no acudir a las clases y bueno, de lo que fue el enclaustramiento, por así decirlo, ya en cada uno de nuestros hogares. Estaba visualizado para que pudiese terminar en abril y bueno, resulta también que no sucede esto. Hasta la fecha nosotros hemos seguido prácticamente con estos altibajos de la curva en que debemos seguir manteniendo los cuidados pertinentes. Pero ¿qué pasa entonces con el tema de las mujeres ante el COVID-19? ¿Qué es lo que está sucediendo? No podemos hablar de la presencia del COVID de una manera sin considerar lo que es la equidad de género, lo que es la paridad o distribuir esto unilateralmente, porque resulta que la mayor carga de trabajo, por así decirlo, en el sector salud, representa precisamente un 70% aproximadamente de mujeres, porque son quienes tienen estos paradigmas o bueno, han sido consideradas precisamente que como enfermeras son roles muy específicos que generacionalmente se le han dado a las mujeres, ¿no? Por una parte es esto, el sector salud, luego tenemos también el sector educativo y bueno, entre muchos otros más. Las mujeres profesionales, sin duda alguna, han tenido unas dificultades para poder enfrentarse a esto, el hecho de tener que estar trabajando desde casa, el hecho de regresar y atender las multifuncionalidades que les han impartido a los roles de género, de decir que las mujeres debemos hacernos cargo, obviamente, de todas las labores domésticas y a la par tener que estar cumpliendo con esta situación de responsabilizarnos también de hacer el home office y los demás detalles y la situación en que los hijos se quedan desde casa. ¿Cómo han vivido, cómo hemos vivido nosotras como mujeres esta situación ante el COVID? Bueno, pues entonces resulta que estamos teniendo el rol que muy difícilmente hemos podido sacar de nuestra mente, que muy difícilmente hemos podido sacar de nuestras convicciones. Ya lo mencionaban mis compañeras ponentes con anterioridad, cómo ha ido evolucionando, cómo se suma el tema legislativo, cómo se está implementado ya una teoría muy determinante para poder nosotros gozar del ejercicio de nuestros derechos y cómo viene, alguna de nuestras compañeras lo mencionaba, de qué manera se puede trasladar o de qué manera se pueden llevar a la práctica a través de acciones afirmativas, porque hay una coyuntura precisamente ante esta situación,
donde no termina por aterrizarse lo que se plasma en el ideal de la teoría, de decir las mujeres tenemos derecho a esto, a esto, a esto, pues todavía falta cómo poder aterrizarlo en la práctica. Y es precisamente donde las mujeres ante el COVID vienen a retomar este liderazgo que, si bien pudiéramos considerarlo como algo positivo por la esencia que nos caracteriza a nosotras como mujeres, de todos modos viene a reflejar todavía esta parte de los paradigmas que no terminamos por soltar, porque entonces tomamos estos roles de decir, pues sí, viene un confinamiento donde tengo que quedarme en casa, donde tengo que estar al cuidado de todo lo que ya implica los roles que me designan como mujer en casa, pero aparte también tengo que estar realizando y tomar el liderazgo en otras situaciones. Vamos a darle los dos enfoques, no buscando un lado negativo, sino poder entender cuál es el proceso mental por el cual nosotras las mujeres estamos llevando siempre la batuta y generando este liderazgo. Tendemos a ser muy protectoras. No quiere decir que esto sea un caso exclusivamente de mujeres, pero bueno, las mujeres sí manifestamos esta actitud de estar al pendiente, de proveer, de cuidar y de proteger a los seres que queremos, ¿no? Y entonces es de esta manera donde nosotros en el hogar empezamos con una titularidad, por así decirlo, de tomar esta batuta y de tomar la responsabilidad de llevar el hogar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya están toda la familia enclaustrada? Y entonces vienen las estadísticas que muchas y muchos de ustedes han encontrado precisamente en cada uno de sus hogares, donde nos dicen que está aumentando la violencia de género, donde nos dicen que está aumentando la violencia precisamente intrafamiliar, y hay una serie de condiciones que empiezan a perjudicar la estancia de las mujeres en los hogares. Hay tengo como un abanico de estas estrategias de cómo se ha vivido, por ejemplo, acá en el municipio donde yo laboro y me ha tocado convivir con las personas y con la presencia de mujeres, cuáles son las necesidades específicas que ellas están manifestando, y es precisamente que se enfrentan primero algunas mujeres a la pérdida de empleo. Segundo, sí, el incremento de que en la convivencia del hogar, pues suena muy complicado de pronto poder tener una estabilidad, y sobre todo cuando existe presencia de los hombres que son violentadores, pero también se le suma a esta parte el tema del alcoholismo o algún otro tipo de adicción, entonces se potencializa. Luego viene este desgaste social y familiar también, donde no estamos acostumbrados a poder tener un desarrollo de inteligencia emocional para la resolución de conflictos propios en el hogar, y esto viene a potencializar la violencia entre todos los integrantes de la familia, pero exclusivamente se tiene la idea socialmente de que la mujer es quien tiene que lidiar con esto, porque no termina el hombre por hacerse consciente de que también forman parte de dar esta estabilidad familiar. Entonces, se cree, y las mujeres ante el COVID en esta situación terminan por creerse en este rol de que son ellas quienes deben brindar esta armonía familiar. Y entonces se viene una complicación porque hay una multinecesidad de poder aterrizar como tantas necesidades en el propio hogar. Hablamos primero de la violencia, que pueden estar sometidas o que pueden estar siendo víctimas por el hecho de permanecer en los hogares y con estas condiciones que ya les comentaba, el tema del alcoholismo, de la adicción, y sobre todo si conviven con un violentador en casa, pues entonces esto se potencializa. ¿Qué es lo que pasa en estos casos de violencia? Me voy a ir paso a paso, nos vamos a ir exclusivamente por el tema de la violencia primero. ¿Qué pasa cuando las mujeres en el hogar se empieza a potencializar la violencia? Y entonces nosotras como instancias de la mujer, pues hacemos este protocolo de atención, este proceso de intervención, de acompañarles, de ayudarles, de orientarles y de llevarles a lo mejor a solicitar una orden de protección, de solicitar una orden de desalojo y demás. Pero pasa lo que también nuestras compañeras ponentes mencionaban hace un momento: ¿qué pasa con nuestro sistema educativo, nuestro sistema judicial, donde definitivamente se presentan tantas órdenes por el aumento de violencia intrafamiliar y de violencia de género en los hogares, que en determinado momento tienen una saturación de denuncias que dicen hacia dónde nos lleva esto, ¿no? ¿Cómo vamos a intervenir de verdad? ¿Cómo vamos a poder aterrizar en unas medidas
asertivas, en unas medidas afirmativas que promuevan el bienestar en esta mujer que fue violentada. Cuando ya se hizo un protocolo de poder buscar el apoyo de la ley con una denuncia, con una orden de protección, pero finalmente esto no termina por aterrizarse porque por condiciones o por incluso situaciones de gancho psicológicas de la propia mujer, que a veces tendemos a regresar con el violentador y entonces no hay como esa parte de poder salir adelante. Entonces, hasta eso nos hemos enfrentado también en esta temporada de COVID, el aumento de casos en la violencia intrafamiliar y de qué manera se le puede dar seguimiento cuando vienen a recaer y sin duda alguna se mantienen enclaustrados. Eso sería por un lado también. Otra situación que se vive es la pérdida de los empleos. Muchas mujeres trabajadoras domésticas pues han perdido el empleo, algunas de ellas incluso pues obviamente por procurar su salud, poder estar en paz en casa, han dejado también de acudir, pero esto repercute inmediatamente, impacta en el tema económico donde ellas no pueden acceder y no hay las posibilidades para poder sacar adelante, para brindar alimentación, etcétera. ¿Qué es lo que conlleva todo esto? Pues obviamente desencadena una serie de inestabilidad, si bien financiera, en el hogar y demás, pues también es un tema de cuestiones de inestabilidad emocional, porque entonces empezamos a tener actitudes con nuestros propios hijos, con nuestras propias hijas, de una manera donde no estamos encaminándoles a llevar una asertividad en la necesidad que tenemos ante esta contingencia del COVID. No les estamos enseñando a prepararse emocionalmente para poder vivir unas situaciones, digamos, controladas. Estamos mortificadas, tratando de solucionar todas las problemáticas del hogar, porque, como les decía en un principio, obtenemos esta titularidad de liderazgo, de sacar adelante de manera genuina o la idiosincrasia que ya tenemos o el cumplimiento de los roles de paradigmas o los roles de género que tenemos, de decir, tenemos que sacar adelante. Entonces, ustedes no me van a dejar mentir allá en casa. Cuando existe un divorcio, de pronto los hombres, cuando hay un tema de repartición de la guardia y custodia de los hijos y que hay una necesidad de que se tiene que cumplir prácticamente con la intervención de ambos padres, a veces los hombres, los papás que no tienen como esa conciencia de poder atender y cuidar a nuestros hijos, de repente dicen, no, pues es que yo no tengo dinero y hazle como puedas, ¿no? Pero la mujer no podemos decir eso, la mujer no podemos decir, no, pues es que no tengo dinero y hoy no come nuestro hijo. Tenemos que, movemos cielo, mar y todo lo demás para poder dar esta satisfacción y atender las necesidades prioritarias de la familia. Y es ahí donde radica la diferencia precisamente de las mujeres. Pudiera sonar como un caso, como que no es exclusivamente de temas de COVID, porque esto es algo que constantemente se ha dado, pero lo que sí estamos hablando es que se potencializa precisamente esta necesidad de las mujeres. Se potencializa este espíritu de tomar el liderazgo y agarrar las riendas de los hogares en cada una de ellas. Entonces, hay una situación de coyunturas donde hay una ambigüedad por completo de situaciones que vivencian las mujeres, donde estamos hablando de la violencia de género, donde estamos hablando también de la violencia intrafamiliar, por supuesto, donde hablamos de la pérdida de los empleos y, por supuesto, también qué pasa también con esta situación del sistema educativo, donde entonces también asumimos el rol de maestras. Imagínense lo difícil que es para las mujeres asumir esta parte de, bueno, de por sí ya tenemos el cargo de paradigmas o de los roles de cumplimiento del cuidado del hogar, de que tengo que atender tengo que hacer de comer, la ropa, bla, 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 todo este tipo de cosas. Y luego la cuestión del trabajo, también tener que atenderlo, y de repente nos dicen, y vaya, yo soy maestra y no me gusta como externar esta situación de decir, ahora hasta maestras vamos a tener que ser en casa, ¿verdad? Pero lo que sí es una realidad es que sí nos obligan a asumir otros roles completamente diferentes a los que estábamos acostumbrados. Entonces, esta situación viene a desencadenar, como ya se los había mencionado, pues potencializa la inestabilidad emocional en la familia, sí potencializa por completo los desajustes, las incongruencias de cómo poder tener una comunicación asertiva y tomar decisiones en los hogares.
Esto solamente por mencionar algunos, y no estoy generalizando. Yo entiendo que hay mujeres muy capaces de poder tener estos diálogos cuando existe también en la pareja la disposición de generar una escucha completamente atenta y sentida a, a las problemáticas que están vivenciando en los hogares. Entonces, ha sido una ramificación. Si pudiéramos irnos desde como en unas escaleras, hablando de un primer piso, de un segundo piso, etcétera, pues estamos situándonos en lo más profundo de la necesidad de la pandemia, la práctica, el acudir constantemente con las mujeres en los hogares, ver por qué están batallando, ellas cómo están luchando de tratar de sacar a sus hijos adelante, a su familia, las quienes se han quedado sin empleo, por supuesto, y quienes tienen el espíritu de no caer en situaciones que violenten más a su familia, porque también se ha detectado que hay mucha irresponsabilidad de pronto de los hombres porque también pierden el empleo y ellos por estar situados más en esta idea de querer alejarse un poquito de la realidad, pues simple y sencillamente dejan de concentrarse en tomar acciones a favor de la familia. En fin, esto es parte también de las acciones de cómo vive las mujeres ante el COVID. Y bueno, sí debemos decirles también que las Naciones Unidas han detectado y recientemente han manejado estadísticas donde dicen y se menciona que a las mujeres les afecta de una manera completamente diferente y sí llega a potencializar las desigualdades entre hombres y mujeres, incluso también hablando de las propias necesidades biológicas que se tienen al momento de querer acceder, por ejemplo, los partos, las situaciones también de las cirugías. Hay una necesidad más determinante de una atención en salud para las mujeres por las propias cuestiones bioquímicas, donde también la crisis del COVID ha mermado esas oportunidades para poder acceder a los servicios de salud. No sé si tengan ustedes alguna pregunta, pero básicamente si pudiéramos hacer un concentrado de todo esto, estaríamos hablando de que hay necesidades obviamente en el sector salud, en la atención a la salud mental, por supuesto que esto va a ser pieza fundamental para poder trabajar más adelante, el tema de la violencia de género, de la atención a las dificultades para poder acceder a la justicia, que esto es importante. Muchas gracias, Yadira, por tu participación. Hay una pregunta que realmente me llama muchísimo la atención. Pregunta Carla Armendáriz. La violencia de género y sobre todo física se ha incrementado por el tema del COVID. ¿Cómo mitigarla? Sí, pues sí, no es un secreto de que las estadísticas manejan realmente el aumento y a pesar de que en muchas ocasiones cuando llegan a los juzgados, en vez de etiquetar como violencia de género, lo etiquetan como violencia doméstica, que prácticamente desencadenan lo mismo, pero las consecuencias son diferentes. ¿Cómo mitigarla? Creo que pues nosotros como instancia de la mujer tenemos una responsabilidad muy determinante de poder llegar a cada uno de los hogares y lo cual lo hace complicado el mismo tema de la pandemia por este respeto a la sana distancia de que no podemos llegar. Pero ¿cómo mitigarla? Tenemos que hacer una ruptura de paradigmas y tener que convencer, no nada más un tema de mujeres, sino también de las nuevas masculinidades, incluso trabajar con los menores y las menores también, poder meterles en el corazón y tatuarles en la piel que ya existe este respeto a la igualdad sustantiva y a la equidad de género. No se va a poder mitigar si no somos conscientes y quitamos esta barrera que tenemos tanto hombres y mujeres de decir, ay, ahí vienen otra vez con su rollo de la equidad de género, ahí vienen otra vez con su rollo de la igualdad sustantiva. Esto no va a poder evolucionar, primero, si nosotros como ciudadanos y ciudadanas no tenemos esa conciencia de hacer las cosas de manera diferente. Muchas gracias, Yadira. Sandy, ¿algo que quieras agregar? Fíjate que, Yadira, nos están preguntando muchas mujeres, tú acabas de mencionar que los hombres todavía no se hacen responsables de educar o de educar a los hijos dentro de la casa y ahora dentro de lo que estaba sucediendo en el COVID, y la mamá es la que se siente la supermamá, ¿no? La que hace todo y la que los ayuda y la que todo. ¿Cómo hacer que el hombre sea consciente de que él también
es responsable de la estabilidad en el hogar y no solo la mujer? Fíjate, Sandy, que yo creo que es un tema constante en todos los lugares donde nosotras como mujeres, cuando hablamos de equidad de género y de igualdad sustantiva, siempre lidiamos con eso. ¿Cómo hacer para que los hombres de verdad puedan hacer suyo y generar este sentido de pertenencia hacia una nueva legislación? Yo creo que va a ser un trabajo generacional. Creo que la manera en que vamos a poder ir erradicando poco a poco esta ideología de cumplimiento de roles de género va a ser trabajar primero con los menores, con los adultos que ya tienen bien consolidada esa conceptualización de creer que ese es el rol de mujer y ese es el rol de hombres. Pues lo que se tiene que hacer de manera intermediaria es encontrar las estrategias precisas, no a través de capacitaciones nada más, que si bien son de mucha ayuda y muy valiosas, pero se tienen que enfrentar a situaciones donde también ellos se den cuenta de las habilidades que pueden potencializar, porque en muchas ocasiones son ideas completamente cerradas de decir, ni siquiera me quiero arriesgar a asumir yo esta parte educativa. Ahora en el COVID, en el confinamiento, tendrían una extraordinaria oportunidad de poder darse cuenta, pero lo primero que tienen que romper es la barrera mental de decir, de dejar de estar creyendo que el rol que se les dijo hace tantos años que debían de cumplir es lo que se debe hacer. Yo les pongo mucho el ejemplo cuando he trabajado con alumnos o incluso con las mismas señoras. Yo les llego a poner el ejemplo, les digo, esto que les estoy mostrando es un celular, y me ven con ojos así como que, o sea, eso no es un celular, eso es una pluma. Digo, no, pero a ver, esto es un celular, grábese en su mente que esto es un celular. Y entonces me ven con cara de, no, pues usted está mal, ¿no? Definitivamente eso no es un celular. Y entonces les hago una reflexión y les digo, ¿se dan cuenta cómo algo tan construido, alguien le puso a esto que es una pluma? Pero ¿qué hubiese pasado si de verdad alguien a esto le hubiera puesto celular y nosotros hubiéramos crecido con la idea de que esto es un celular? Le digo, es lo mismo al momento de pensar de que a ustedes como mujeres les dijeron deben de cumplir con esto, con esto, con esto, con esto, igual con los hombres. Entonces, es darse un poquito la oportunidad de pensar de manera disruptiva, de pensar de una manera diferente y cuestionar un poquito de decir, sí es cierto. Y bueno, si le sumamos a eso todo un análisis de los derechos que tenemos tanto hombres como mujeres, pues es un ejercicio interesante. Pero algo tan básico como cuestionarse el por qué, todas esas mismas dudas y la misma cara con la que me ven las mujeres de que no, eso no es un celular, eso es una pluma. Yo les digo, imagínense cuando yo llego y les digo, ustedes no son para lavar, para planchar, para esto, o los hombres también pueden cubrir esta otra parte de la casa. Es lo mismo que se quedan con una incógnita de decir, o sea, y sí lo sacude un poquito. Yo creo que nos deberías de dar un poquito de literatura y para que también ellos lean y digan, bueno, yo creo que esto me puede ayudar y eso es importante, reeducarnos. Muchas gracias. Por mi parte, es todo, Yadira. Gracias. Gracias. Pati, no te escuchamos. ¿O tú se la escuchas, Yadira? No, ya no. ¿Me escuchas? Perdón. Ya. Perdón. Te había comentado, romper paradigmas, Yadira, como tú comentas, y reeducar en esa igualdad sustantiva que tanto nos hace falta como sociedad, ¿no? Totalmente. Yo, de verdad, en el trabajo que realizamos acá en Rincón de Romos, sí lo hacemos con mucho enfoque en la ruptura de paradigmas. No, yo creo que la ley es muy noble y ya tiene mucha teoría que es muy valiosa con nobles ideales de poder aterrizarlos, pero nos hace falta de verdad casarnos con esta idea a través de la ruptura de paradigmas. Muchísimas gracias, Yadira. Por mi parte es todo. Gracias por el acompañamiento a este foro. Gracias, Yadira. Yo les agradezco tanto a todos y saludos también a producción.